más nuestra identidad en Cristo Jesús, en Cristo Jesús como hijos que somos en vida y naturaleza, y que toda la plenitud de Cristo está en nosotros, Señor, para manifestarla, Señor, en nosotros, Señor. Te damos gracias, papá, gracias por cada uno de los que están aquí. Pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es el llamamiento, cuál es la gloria de la herencia en los santos y cuál es el poder que actúa en nosotros los que creemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, esto no quiere prender, no sé, no. Pero vamos a ir avanzando. Amén. Así es que nos quedamos el último, ahí está, el miércoles estuvimos hablando de nuestra identidad como hijos. Amén. Y que nuestra identidad no está en el niño que nació, sino en el Hijo eterno. Amén. Que es Cristo Jesús. Amén. Jesús de Nazaret, el varón judío, nació. Pero el Cristo eterno vino, que son dos cosas diferentes. Y nuestra identidad no está en el que nació, sino en el que vino, en el Hijo de Dios, en el Dios eterno. Amén. Entonces nuestra identidad es hijos. Hijos, ¿cómo se llama? Herederos. A ver qué pasa aquí. No sé qué pasa. Bueno. Y y nos quedamos en dar a conocer como hijos que somos. Ok, vamos a bajar esto. Me quiere, dijera la religión y el diablo, hermano. Pero ya está, aquí está, ya. Amén. Si no, de todos modos enseñamos, no hay problema. Ok, entonces vamos a ir al versículo que estuvimos tocando, Romanos 16:25. Estuvimos tocando el miércoles estuvimos hablando del Evangelio acerca de su Hijo. Amén. No estamos hablando del Evangelio acerca del niño, sino acerca del Hijo. No estamos hablando del Evangelio de Jesús de Nazaret que nació, sino estamos hablando de Jesús, del Hijo. Amén. Y nuestra identidad no está en el niño, sino en el Hijo, en el Hijo. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Tal vez los que nos escuchan por las redes sociales, queremos aclarar, no estamos en contra del antiguo pacto, ni si hablamos acerca de salmos o de proverbios, que eran sombra, tipo y figura. Hay una gran diferencia entre David y Pablo. Amén. ¿Cuál es la gran diferencia entre David y Pablo? Pablo era una nueva criatura, nacido de nuevo. David no. Entonces, Pablo, no puedes ver a Pablo identificándose con los salmos de David. Ni puedes ver a David queriendo hablar de las epístolas de Pablo como que si de él se identificara con eso. Porque son dos cosas diferentes. Ahora, todo lo que los salmos dicen, ¿se puede manifestar en nosotros? Sí. Pero nuestra administración no es esa, sino que es el nuevo pacto. Amén. Así es que hay unas partes donde, quiero aclarar esto, donde dice los salmos que el bien y la misericordia nos seguirán. ¿Todos los días de qué? ¿Cuándo? ¿Ven? Tiene un tiempo. Todos los días de nuestra vida. Pero en las epístolas vemos que la plenitud de nosotros está ¿dónde? Lo de todo el bien, ¿dónde está? A él lo seguía. En nosotros está el bien. Hay una gran diferencia. Ahora, la misericordia la desechamos, no, sigue estando, pero no es algo que nos sigue, sino algo que está en nosotros, presente. Amén. Pero más que eso, tenemos identidad. Misericordia es muchas veces cuando todavía vemos a Dios como que aún Jesús no ha venido. Y como que Dios todavía tiene un cierto deseo hacia nosotros
mal, que nunca lo ha tenido, pero es la que la religión nos ha enseñado, y como que pues, está Jesús o Dios dice, bueno, se han portado mal, son esto, pero tengo misericordia de ellos. Pero creen que Dios, como nuevas criaturas, que nosotros somos en Cristo, Dios pretenda sentir eso hacia nosotros? No. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas, somos aceptos en el amado. Ahora lo que Dios quiere es que seamos, ¿qué? Entendidos. Porque a veces dice, yo me porté bien, sus misericordias son nuevas cada día. Y nos levantamos como que hay algo todavía en contra de nosotros y que necesitamos misericordia, porque si no, nos llega, Dios nos castiga, no, Dios ya nos ha aceptado, somos unas nuevas criaturas, amén. Entonces, cuando ves hablando a David, y ves hablando a Pablo, son dos personajes diferentes. Nos identificamos con lo que los salmos, ¿quién los escribió? Y las epístolas, ¿quién las escribió? Pablo. David era nacido de nuevo. Pablo, sí es nacido de nuevo. ¿Cristo vivía en David como vida y naturaleza? No. ¿En Pablo, Cristo vivía en él como vida y naturaleza? Sí. ¿Ahora estamos nosotros en contra de David? No. Simplemente que esa era la administración que había en ese tiempo. Ahora nosotros tenemos esta administración. No es que estamos diciendo los salmos no sirven, los proverbios no sirven, no. Simplemente que era la forma de Dios ministrar en ese tiempo. Para David, los salmos era la verdad presente. Pero para nosotros ya no puede ser la verdad presente porque nosotros somos una nueva criatura. ¿Los salmos fueron verdad para David? Sí. David dijo en una ocasión, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Lo han oído? ¿A nosotros podríamos orar así? ¿No quites de mí tu Santo Espíritu? No, porque nosotros ya somos nuevas criaturas y el Espíritu de Dios mora en nosotros 24/7. Él no se va ni nada de eso. Amén. Estamos aclarando, por eso es que queremos aclarar esto. Entonces vamos al 25, a 16:25. Y aquel que puede confirmarlos según mi evangelio. Digan, confirmar. ¿Pero dónde? ¿En los salmos? ¿En los proverbios? ¿O en mi evangelio? ¿Dónde Dios quiere que seamos confirmados? Digan conmigo, el evangelio. ¿Y el evangelio de quién es? De nuestro. ¿Y acerca de quién? De Cristo. No de David. Quiero ser claro en esto. Quiero que los que nos escuchan por las redes sociales no digan que nosotros estamos negando los salmos y estamos negando los proverbios y que estamos tirándolos. No lo estamos. Simplemente que había una administración antigua y nosotros tenemos una nueva administración. Amén. Ahora el bien y la misericordia lo seguía, pero ahora todo el bien que está en nosotros es por Cristo Jesús. Ya no nos sigue, habita. Amén. Entonces hay dos cosas diferentes. No nos sigue, habita en nosotros. Amén. Una gran diferencia, ¿sí o no? Porque somos nuevas criaturas. Amén. Ahora, muchas cosas que hay en los salmos son beneficios para nosotros, sí. Son beneficios que ya tenemos, pero no son cosas que como que queremos enfocarnos en ministrarlas, sino que ya están en nosotros. Amén. No todo, ¿ok? Por eso es que debemos ser personas que veamos qué es y qué no es. No puedo aplicarme yo todo lo del antiguo, como que si fuese para mí, solo lo veo, lo examino, me aplica a mí, no me aplica a mí, soy una nueva criatura, debo verme como nueva criatura y si aquello es aplicable a la nueva criatura, ¿sí o no? Porque si yo me quiero aplicar toda la Biblia a la nueva criatura, se va a hacer, alguien dijo, se va a hacer un chilaquil y un chirmón y de todo, pues. Entonces nosotros debemos ser entendidos de lo que es nuestro. Amén. Entonces, y aquel que puede confirmarlo según mi evangelio. Y la predicación de David, de Jesucristo. No es David, es Jesucristo. Amén. Según la que, la revelación del antiguo pacto, del misterio. ¿Cuál misterio? Que es Cristo, en Cristo. El misterio que estuvo oculto, pero que hoy se ha dado a conocer, dice.
Un misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Tiempos eternos. Antes que tú y yo existiéramos, y había un misterio. Y el misterio no eran los salmos. Solamente ahí vienen beneficios. Habla de beneficios. Pero hablaba de alguien. ¿De quién hablaba? Misterio que se había mantenido oculto desde los tiempos eternos. El 26. Pero que ha sido manifestado ahora. Digan conmigo, ahora. Ahora. Entonces, diferente administración, ¿sí o no? Diferente. Por eso es que queremos con la escritura ver la diferencia entre lo que ellos ministraban y lo que hoy nosotros ministramos. La Biblia nos llama que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Luego dice, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu ¿qué? Vivifica. Entonces, ¿qué es lo que vivifica? El espíritu. No la letra, es el espíritu. Amén. Pero aunque ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios está mandando hoy en día que se dé a conocer? Según el mandamiento. O sea que si yo estoy queriendo ministrarte a ti, el antiguo pacto, ¿estoy yendo conforme al mandamiento de Dios? Porque una cosa es los 10 mandamientos y una cosa es el mandamiento de Dios. Aquellos ministraban los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, y todo eso, pues, ¿sí o no? Pero no está hablando de esos mandamientos, está hablando de algo más. Según el mandamiento del Dios eterno que se ha dado a conocer a todas, ¿qué? Gentes, para que obedezcan a la fe. ¿Qué es lo que nosotros predicamos para que la gente obedezca a la fe? No nomás es predicar, es que estamos predicando. Es el Evangelio de Cristo, es Cristo, es el misterio que estuvo oculto. Y eso es lo que Dios quiere dar a conocer. Aquella ya tuvo su tiempo de administración, ¿sí o no? A ver, los presidentes, cuando entra un presidente, cambia de administración, ¿sí o no? Claro. En Hebreos dice que si habiendo cambio de sacerdocio, también cambio de todo lo demás, pues. O sea, si ya viene un nuevo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿nosotros podemos ministrar según el orden de Leví? No. ¿Por qué no? Porque ya tenemos otro ministerio, según el orden de Melquisedec. Son dos sacerdocios diferentes. Uno es de la letra, el otro es del espíritu. Ahora, por eso es que les digo que la iglesia evangélica cristiana tiene un mix de todo. ¿Por qué? Porque junta todo, junta el antiguo pacto y el nuevo pacto y quieren hacerlo todo junto. Quieren aplicarlo junto y no es aplicable junto. Está bien si estudias eso, pero no lo trates de aplicar juntamente con esto. Este es mejor pacto, ¿sí o no? Dice que es un nuevo y mejor. Entonces, si es mejor, ¿le hará falta a este nuevo pacto algo? Si es mejor y es nuevo en su plenitud, no. Entonces, ¿por qué regresamos a lo que es más bajo y despreciamos lo que es más alto? Sí podemos ver la diferencia. Queremos que el antiguo pacto nos quede en sombra, no sea nuestra realidad, quede como lo que es sombra, tipo y figura. Yo te puedo hablar del árbol que estaba en el Edén. ¿Pero qué es el árbol? Sombra, tipo y figura. ¿De quién? De Cristo, el árbol de la vida. Ahora, si yo te quiero hablar de la arca, ¿y qué es la arca? ¿Qué es la arca? Sombra, tipo y figura. ¿De quién? De Cristo. Yo te puedo hablar de la roca, pero ¿qué es la roca? Sombra, tipo y figura. ¿De quién?
de Cristo. Te puedo hablar de la nube de fuego, de la columna, de eso que es sombra, tipo y figura. De la serpiente de bronce. Te puedo hablar que es sombra, tipo y figura. Pero no es la realidad. Es sombra, tipo y figura. A una nueva criatura no la puedo alimentar con hablándole del arca, con hablando de la bronce, con hablándole de la columna de fuego. Y ahora toda la gente interpreta fuego y lo quiere sentir, quiere correr, quiere llorar. No. ¿Sí me estoy explicando? Entonces debemos diferenciar entre una cosa y la otra. Porque nuestra vida es Cristo, realidad. No es sombra, tipo y figura. Bienvenidos, les damos la bienvenida a los dos hermanos. Está frío, está frío. Y lloviendo también. Pues, por eso si nos ven con nuestros trajes de agua, porque ya estaba lloviendo. Ok, sigamos. Entonces, ¿estamos aprendiendo algo? ¿Estamos entendiendo? Amén. Sombra, tipo y figura. Pero ahora Jesús está como sombra, tipo y figura. No, porque ya se ha revelado en nuestra realidad. ¿Sí o no? ¿Dónde está Cristo como realidad ahora? ¿Dónde? En nosotros. En nosotros. Ya no es la arca, ya no es el árbol de la vida, ya no es la roca, ya no es ya no es la serpiente de bronce, es Cristo. Y Pablo dice acerca de el evangelio, según mi evangelio y la proclamación de Jesucristo, según la revelación del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado. Digan conmigo, manifestado. ¿Qué es lo que ha sido manifestado? El misterio que estuvo oculto. ¿Quién es el misterio que estuvo oculto? Es Cristo. No se dio a conocer en su plenitud, solamente venía, en el antiguo pacto solo había sombra, tipos y figuras. Pero nosotros tenemos la realidad. David hablaba ¿desde dónde? Desde la sombra, tipo y figura. Pero nosotros no podemos hablar desde la sombra, tipo y figura, sino que desde dónde? De nuestra realidad, de quiénes somos nosotros en Cristo. Porque hay dos cosas diferentes. Si me explico, sí vamos entendiendo donde la diferencia, y quiero seguir diciendo, no estamos en contra del antiguo pacto, simplemente estamos aclarando que es una diferente administración. Y nosotros tenemos una nueva administración, es la administración de la gracia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que la gente ha obedecido hoy en día? Mucha gente no ha obedecido al Evangelio. Ha obedecido a una denominación y a una religión. Nos han comprado con pan y chocolate. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muchas veces es lo que nos dicen, no ven, ahí dan pan, ahí dan café, y ven, vamos. Y eso por eso viene la gente, porque le dan pan y le dan café. ¿Sí o no? Seamos sinceros, ¿sí o no? Así hemos venido. Alguien dice, es que fue el medio, es que Dios no usa medios, es que nosotros no usamos medios, no usamos, como alguien dijo por ahí, cuando tratas de hacer algo, pero tu táctica, tu estrategia. Hay que tener estrategias para atraer a la gente. Pero no necesitamos estrategias. Lo que necesitamos es entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús para darlo a Él a conocer. Por eso es que la gente solo viene porque alguien le dijo, no, es que ya hacen esto, ya hacen aquello, te vas a sentir bien. Y la gente tiene una mentalidad de culto, no de entendimiento, de aprender, de entender quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. Y muchas veces eso se viene a hacer como calmar la conciencia. Ya fui el domingo a la iglesia a hacer culto,
Me voy a mi casa y siento que ya estoy tranquilo, ¿sí o no? Pero no somos entendidos. Y Dios quiere que seamos, ¿qué? Entendidos. Digan conmigo, entendidos. Amén. Entendidos. ¿Por qué es tan importante que seamos entendidos? Para ser participantes. No es que no lo tengas, es que para que participes. ¿Sí o no? Si a nosotros no se nos da a entender lo que tenemos, no participamos. Por eso que siempre andamos pidiendo, mendigando, dame, oren por mí, ayúdenme, como alguien decía, ayúdenme, órenme, como alguien que no entiende, pero Dios quiere que seamos entendidos, para que nosotros podamos participar de todo lo que está donde, en nosotros. ¿Por quién? Por Cristo. Amén. Así es que vamos a seguir. A ver. A ver. Entonces, estamos diciendo que nosotros obedecemos para la obediencia a la fe. Obedecemos a la fe según su evangelio, según su propósito eterno, no según la religión evangélica, sino según su propósito eterno. Porque cuántas de las veces, lo repito, nos dimos cuenta de que llegamos a un lugar sin entender por qué llegamos. ¿Cuánto tiempo estuvimos en un lugar sin entender qué estábamos haciendo ahí? ¿Sí o no? No teníamos identidad, no sabíamos quiénes éramos, solo íbamos porque queríamos ser mejores personas. ¿Sí o no? Dios quiere que seamos muy buenas. Bueno, sí quiere, pero es el punto principal de que Dios quiere tener buenas personas. O quiere personas que sepan, que sean entendidas de quiénes son en Cristo en este tiempo, en el nuevo pacto. Somos hijos, digan conmigo, hijos. No somos siervos, somos hijos. Amén. Así es que vamos dice alguien, dice, vamos pastor, a matar a una vaca sagrada, pero bueno, vaca sagrada. Son cositas, cuando decimos vacas sagradas, por los que nos escuchan, son conceptos que hemos tenido como verdad, que hoy en día vemos que no son. ¿Sí me entienden? Y que debemos diferenciar entre lo que es y lo que no es. Aquello fue, pero ya no es. Ahora estamos en un nuevo pacto que es, por eso es ahora. ¿Me entienden? Ahora. Ahora. Vamos a Romanos 1. Ahí vamos a seguir hablando acerca de su hijo. Romanos 1, 1. Vamos a empezar ahí. Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Entonces, ¿con quién nos debemos identificar? Ahí, a la persona que está hablando. ¿Quién? Pablo. ¿Amén? Y si dijera David, nos identificaron con quién? Con David. Pero dice Pablo, ¿no? Y Pablo vemos que es en el nuevo pacto. ¿Amén? Todo eso debemos entender cuando alguien escribe. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Amén? Son cosas que uno va viendo para poder ir explicando y diferenciando entre lo que es y lo que no es. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Digan conmigo, que era del linaje de Dios o del linaje de David. De David, según el Espíritu. ¿Según qué?
que era del linaje de David según la carne. ¿Qué fue? Digan conmigo, ¿qué fue? Que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En el 3 o en el 4? 4. ¿Qué fue? ¿Qué digo que era? Pero que ahora es. ¿Dónde está nuestra identidad? ¿En el que era o en el que es? Aquel era el varón judío del linaje de David, según la carne. Pero nosotros no estamos en él. ¿Dónde estamos nosotros? El que es declarado hijo de Dios, no de David, hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, según la resurrección de... A ver, otra parte, para que vamos diferenciando, ¿no? Más cosas que podemos ver aquí. ¿Dónde estamos? 4. ¿Qué fue? Nacido. ¿Qué fue qué? Declarado. El hijo no nació, el hijo fue declarado que es hijo de Dios. Pero el niño nacido, nació. El varón judío nació. Pero el hijo de Dios vino y fue declarado. ¿Sí podemos ver dónde estamos nosotros? ¿Pueden ver la diferencia? Ahora, yo les digo para los que estudian, todas las Biblias, hay muchas traducciones hoy en día, pero también debemos ser cuidadosos de esas traducciones. Son muy claras, pero las traducciones vienen juntando todo como que si todo fuese para nosotros. Y lo que nos gusta de la Reina Valera, de la textual, de otras Biblias, más cercanas al original, que tiene la esencia de las palabras como se dijeron. Amén. La otra puede ser clara. Hasta un estudioso debe ver también la traducción que está leyendo, que si lo que está leyendo encaja con el contexto o solamente se oyó claro el versículo, pero está fuera del contexto. Entonces nosotros tenemos que ver el versículo en el contexto, no fuera del contexto. Amén. Porque entonces vamos a crear vamos a decir cosas que no son. Por eso es que cuando veamos algo y que no encaja, debemos verlo, no nomás hablarlo así, verlo. Amén. Entonces aquí podemos ver que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Nosotros estamos en la carne o en el Espíritu. ¿Está Jesús en la carne ahorita? No. ¿Está Jesús en el Espíritu? Sí. Porque tenemos el Espíritu ¿de quién? Del Hijo. Jesús, el varón judío dijo que era necesario que él se fuera. Dice. Es necesario que yo me vaya. Dice. Porque si no me voy, el consolador no vendría. Ahora, quiero aclarar algo que quiero que la gente que nos escuche, no estamos negando que Jesús no vino en la carne. Porque ahora no nos va a decir que somos gnósticos, que estamos negando que Jesús vino en la carne. No. Siempre estamos aclarando que la administración es diferente, que Jesús de Nazaret o Cristo se encarnó en el varón judío. ¿Sí me entienden? Sí me puedo. Pero sí vino en la carne, sí. No va a decir, no, ellos ya niegan que Jesús vino a la carne, no. Porque la gente tiende a pensar que estamos negando que Jesús vino a la carne, no. Simplemente vino y fue, pero ahora ya no es. Pablo dice, aún a Jesús si lo conocimos en ninguna carne, ya no lo conocemos así, ya no. Porque si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces aquí podemos ver, si regresamos al 3, para que podamos
ver esto, el tiempo. ¿Y por quién? Al 13. Ok, ¿ya? No, ok, pero no quiere 1-3, 1-3. No, no se preocupen, tranquilos. No, paciencia, no vamos a... Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Que era. ¿Nos queda claro que era? Que era. ¿Qué es? Cuando hablamos que era, pasado, presente o futuro. Pasado. Las cosas viejas pasaron. Que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu. Que aquí todas son hechas, aquí todas las cosas son hechas nuevas. 5. Por quien recibimos por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Al varón judío o al Cristo resucitado, del que resucitó de entre los muertos? ¿Cuál es nuestro evangelio? ¿Hablando de Jesús de Nazaret, lo que hizo, o hablamos del Cristo resucitado y la plenitud que está en nosotros? Porque ya hemos recibido algo, la gracia y el apostolado. Entonces, cuando habla de gracia y apostolado, ¿qué quiere decir? Por quien recibimos la gracia y el apostolado. Ok, gracia y el apostolado. Es como que el pastor tiene una hoja, antiguo pacto, llego, le quito esa hoja y le doy otra nueva. Esta es tu administración. Para que la gente obedezca a esto ahora, ya no a esto. Pero ¿qué está pasando? Que la gente sigue obedeciendo a lo pasado y no a lo que está presente. Porque es una administración diferente, o sea que quitó aquella administración y le dio una nueva. Recibe ahora la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Sí, se puede entender de que hay una administración nueva. Gracia. Pero si el pastor le doy la hoja y dice, no, pero yo quiero aquella todavía. Digo, no, esa no. Tenemos otra. Pongo al pastor de ejemplo. ¿Okay? No tenemos nada en contra del pastor, pero es un ejemplo para que podamos entender. Pero si el pastor sigue ministrando con esta administración, cuando ya se le ha dado una nueva administración, dice, ya recibió una nueva administración, la gracia y el apostolado, para que la gente obedezca a eso, ya no a aquello, sino a esto. Por eso es que la gente tiene que obedecer a la nueva realidad que nosotros tenemos en Cristo. Pero mucha gente no ha obedecido al Evangelio, ha obedecido a una religión más. A ver. Entonces, ¿a qué hemos obedecido? ¿A qué estamos predicando para que la gente obedezca? Cristo. No solamente es yo predico, ¿qué predico? Es que no es solamente decir yo soy salvo. ¿Qué es ser salvo? No nomás es decir yo soy la justicia de Dios. ¿Qué es ser la justicia de Dios? Diferente, ¿sí o no?
Pues la gente dice, yo soy la justicia de Dios. Y sí lo eres. Pero ¿qué es? Y Dios quiere que sepamos qué es ser justicia de Dios en Él. Que no lo vamos a enseñar ahorita, pero lo vamos a enseñar. ¿Qué es? Y pensamos que ¿qué es ser salvo? Que ya no me voy a ir al infierno, me voy a ir al cielo. ¿Sí o no? Mirando un video ayer, ahí se estaban peleando, ya ven que en Facebook uno se ve y se pelean ahí. Entre los evangélicos y los bautistas y los pentecostales. Y no estamos juzgándolos, pero simplemente se ponen a pelear entre algo que es solo cielo e infierno. Salvación o no salvación. Pero ¿creen que Dios nos salvó con el propósito de llevarnos al cielo? Porque la salvación no es el propósito de Dios. La salvación es el medio. Diferente. Porque hablamos en Romanos 25, a 16, 25, hablamos del propósito, del misterio que estuvo oculto, del propósito eterno de Dios. La salvación no es el fin, la salvación no es el propósito, la salvación es el medio para nosotros entrar al propósito que Él ya se había propuesto hacer en Cristo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿A qué estamos obedeciendo? ¿A ese propósito eterno o a la religión evangélica o cristiana? Propósito eterno. Porque en el propósito eterno está todo el diseño. Vamos a buscarlo. Entonces, aquí lo tenía. Okay. ¿A qué hemos obedecido? ¿A una religión o a una denominación? Ok. Es lo que nos han dicho. Hemos obedecido a una religión y a una denominación. Pero muy pocos han obedecido al propósito eterno que se propuso hacer en Cristo Jesús. Lo que predicamos y lo que anunciamos, ¿es una religión o una denominación o es el propósito eterno? Que es Cristo Jesús. Lo que Dios se había propuesto hacer en Cristo Jesús, para darlo a conocer ahora, en este tiempo, para que la gente que obedezca a la fe, no a la fe evangélica, no a la fe cristiana, a la fe del Evangelio. Porque muchas veces tenemos fe evangélica, fe cristiana, y alguien dijo, es una fe ciega, es una fe fetichista, es una fe fanática, pero no es una fe entendida, que entiende lo que es y lo que no es. Y Pablo decía a Filemón, que tu fe sea eficaz en todo, dice, el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo. La fe no es ciega, solamente porque a veces malinterpretamos que por fe andamos, no por vista. Entonces, si no ando por vista, la fe es ciega porque ando por fe, ciego. Y da el paso de fe aunque no veas. No. ¿Dónde Dios dice da el paso de fe? No, no dice. Pensamos que caminar por fe es, no importa dónde voy, pero yo sigo caminando, ¿no? ¿Ustedes caminarían así, con los ojos cerrados, al cabo vives por fe? ¿No? Dios quiere que seamos entendidos. ¿Amén? ¿Cuántos han ido a una ciudad y se han perdido? Sí, sí. Vamos a San Francisco y esa ciudad, y si no conoces, te pierdes. ¿Por qué? Porque no la entiendes. No conoces la ciudad. Pero si la conocieras, ¿te perderías? No. Entonces, si nosotros conocemos la plenitud que está en nosotros, ¿seríamos engañados por alguien? No. Alguien te viene a predicar, te quita la administración del nuevo pacto y te quiere dar otra, te dice, no, esa no es mi administración. No es para que yo la administre, ni soy ministrado por ella, porque yo soy un ministro competente de un nuevo y mejor pacto. Y los beneficios de este nuevo pacto son superiores a los del antiguo pacto. Y eso es lo que la gente dice, no, todavía sí, pero es superior.
Superioridad hay, mucha más superioridad hay en el nuevo pacto que en el antiguo. Porque aquello es sombra, tipo y figura. Y esto es la realidad, ya Cristo estando presente. Por eso le hablamos, decimos la verdad presente. Por eso es nuestra identidad en la verdad presente. ¿Tú te puedes identificar con David? No. Ahora, hablando en Romanos, estamos ahí. Regresamos, vamos a darle otra pasada y vamos a sacar otra cosa que también anda metiéndose. Lo que estamos sacando es arrancando la hierba, la hierba, la mala hierba, que fue algo bueno antes, pero que ya no es. Amén. Estamos aclarando, por eso estamos aclarando. Vamos al 3, volvamos al 2. Y va la pregunta del millón, la pregunta del millón. Que él había prometido antes a sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Ok. ¿David era judío? Sí, sí. ¿El Hijo es judío? No, porque Jesús no es, el Hijo no es, no tiene raza. El varón judío sí, Jesucristo no. Ahora, eso es donde el evangélico se ha mezclado con el pueblo judío, identificándose que ellos son judíos también. ¿Por qué? Porque se identifican con el varón judío. Pero el Hijo de Dios no es judío, no es hebreo, es el Hijo de Dios. Ahí dice que era del linaje de David según la carne. Según la carne. Era, pero ya no es. Según la carne, él era judío. Pero según Dios, él no es judío, ni es hebreo, ni mexicanos, ni peruanos, no, de eso no más hay, ni de Guatemala, no. Sino que pues no tiene nacionalidad, no tiene raza. Es el Hijo eterno, pues. ¿Qué ha hecho la religión evangélica? Ha venerado, ha idolatrado al pueblo judío. ¿Sí o no? Y que ellos quisieran ser judíos. Y hasta andan buscando hoy en día que si su apellido no tiene relación con algo judío. Óyeme, ¿hasta dónde ha llegado la ignorancia de la gente? ¿Por qué? Porque ellos piensan que nosotros, entre más espirituales somos, es entre más cercanos somos al pueblo judío. No. Hoy Dios ya no tiene una nación escogida en lo terrenal. Él tiene una familia y somos todos los que estamos en Cristo Jesús. Ya sea judío o sea gentil, somos uno en Cristo. Donde ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni libre, ni varón, ni hembra. Ahí lo dice, ¿sí o no? Por si querían ver dónde lo decía, Gálatas. Gálatas 5, ahí alguien lo puede encontrar ahí. ¿Por qué? Porque nuestra identidad ya no es esa, pues, según lo terrenal, sino según lo espiritual. Entonces nosotros nos identificamos con el pueblo de Israel. Ahora andamos predicando el reino de Israel. Nuestro reino está basado en el reino de Israel, no. Está en el reino de Dios. Diferente. El reino de Israel es terrenal. Pero el reino de Dios es universal, es eterno. Diferente, ¿sí o no? ¿Dónde nos identificamos como hijos de Dios, como nuevas criaturas, con una nueva vida y naturaleza? ¿Cuál es nuestro alimento? ¿De qué nos alimentamos como nuevas criaturas? ¿Del antiguo pacto o del nuevo pacto?
del pacto de la ley o del pacto de la gracia? ¿Del pacto de las obras o del pacto que pues por la fe? Por la fe. ¿Obedecemos por la fe al antiguo pacto? No, porque ese es un pacto de obras. Entonces nosotros obedecemos a la fe solamente al evangelio de la gracia de Dios. Amén. ¿Está claro? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Pregunta, ¿dónde estamos? Cuando leemos los salmos, ¿nos identificamos ahí? El bien y la misericordia me seguirán. Y ahí vemos, no importa, su misericordia me sigue. No, tú ya estás completo en Él. Todo el bien está en ti. Todo el bien está en nosotros. Porque Cristo está en nosotros. Porque ya nuestra identidad no es David. Y nunca lo ha sido. Nuestra identidad es Cristo. Por eso es que ahora el evangélico cristiano se ha querido encajar en algo que no es para ellos. ¿Sí o no? Es que yo quiero danzar como David. Es que yo quiero derrotar al gigante como David. Y todos queremos tener un gigante porque queremos ser como David, ¿sí o no? ¿Quién es su gigante? No. Porque nosotros no somos guerreros. Somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios es heredero. Y todo le pertenece. Amén. Entonces, ¿buscaremos identificarnos con el pueblo judío? ¿Como iglesia que somos? ¿No? Necesitamos hacer lo que hacían en el antiguo pacto como iglesia, que tocar el shofar. Ese es antiguo pacto, es religión. Pero en lugares tocan el shofar porque piensan que son más espirituales. Y alguien dijo, no estamos juzgando, no estamos criticando, pero siempre estamos aclarando en qué lugar estamos, en qué estamos parados, en quién es nuestro fundamento en el nuevo pacto. Los salmos, los proverbios o Cristo. Hablaban de Cristo ellos sí, pero en sombra, tipo y figura. Ya nosotros estamos en la realidad. La nueva criatura no se puede alimentar con la sombra. La nueva realidad se alimenta con la realidad, que es Cristo en nosotros. Por eso es que debemos ir siendo entendidos. A ver, están nuestros hermanos acá. La niña, su hija, ¿puede comer de todas las comidas? ¿Ahorita? Tiene ciertas comidas que ella puede comer, ¿sí o no? Ella no se puede no le pueden poner un filet mignon y que se lo coma, ¿sí o no? No puede. ¿Por qué? Porque es niña. Pero cuando vaya creciendo, ¿ustedes le darían lo que le dan ahora? Bueno, de chiquitos nos daban pues nuestro papilla, nuestro lechita, nuestro Gerber, le decían allá cuando estábamos chiquitos. Y todo lo que era suavecito. Pero imagínate una persona de 25 comiéndose su papilla. ¿Ustedes creen que eso eso le va a dar fuerza a él? La Biblia dice que nosotros ya hemos muerto a esos rudimentos cuando éramos niños. Pero cuando ya somos hijos entendidos, participamos de lo que ya es Cristo. ¿Qué está pasando con la religión? Quiere seguir participando de la sombra, tipo y figura. Cuando ya está la realidad presente que es Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen identidad. Son hijos de Dios. Son nuevas criaturas. Son nuestros hermanos. Son parte de la iglesia. Pero siguen teniendo una mentalidad de sombra, tipo y figura.
Y cuando nosotros debemos ser entendidos de la plenitud que está en el Hijo para que crezcamos a la estatura de ¿quién? Del varón perfecto. ¿Cómo vamos a crecer a la estatura del varón perfecto si le seguimos dando sombra, tipo y figura? Pregunta para los que nos ven. ¿Cómo va a crecer a la estatura del varón perfecto si seguimos hablando del varón judío, el de las sandalias que anduvo en la tierra, cuando ya está en ellos la realidad del Cristo resucitado? Ya nosotros no somos sustentados por Jesús de Nazaret. Nuestra vida es Cristo, la nueva vida que tenemos de resurrección. Amén. Entonces ya no es ni sombra, tipo y figura, ni el varón judío. Ahora, ¿quién es? Cristo. Fue del linaje de David según la carne. Fue. ¿Dónde está? Cerca, que era, pero que ahora es. Y fue declarado y ahora es. Amén. Pero era, pero ya no es. ¿Por qué ya no es? Porque fue declarado hijo de Dios. No nacido, declarado. A ver, ¿se acuerdan de Pedro cuando Jesús le dijo, ¿quién soy? Y Pedro le dijo, tú eres el niño, o tú eres el Cristo, el Hijo. No dijo el niño, el Hijo del Dios viviente. Pero lo miró ahí, fuera lo miró. Pero se le reveló quién estaba dentro del varón judío. Pero ese que estaba en el varón judío, ahora se nos vino ¿a dónde? En nosotros. Entonces ya no es allá afuera, ahora es aquí dentro. ¿Dónde está? En nosotros. Pero aún así, ¿se acuerdan le preguntaron, muéstranos al Padre? Y les dice Jesús, ¿cuánto tiempo he estado y no lo has visto? ¿Por qué ellos no lo veían? Porque miraban fuera al varón judío. Pero Pablo sí miró al que estaba adentro, lo vio fuera de él, pero ya lo vio el que era. Y pues Jesús les dice, tanto tiempo he estado con nosotros y no, muéstranos. Porque ellos lo miraban fuera según la carne, linaje. Por eso le decían que era hijo de David, ¿sí o no? El Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Él cómo lo identificaba? Como el Cristo resucitado, como el varón judío. El varón judío, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ya Pedro lo identifica como el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero aún está afuera, no está dentro. Pero Pablo ya lo dice, Cristo en mí. Revelar a su Hijo en mí. ¿Para que yo qué? Le predicase a los gentiles. Entonces ya no es el Cristo que anduvo que Jesús de Nazaret que anduvo en la tierra el que predicamos, sino es al Cristo, el Hijo de Dios que está en nosotros revelado. Eso es lo que estamos dando a conocer para que las gentes obedezcan a la fe. Termino con esto. A alguien se le hizo una pregunta una vez, no voy a decir su nombre para no darle fama. Y le dijeron, ¿por qué si es antiguo pacto, por qué pasan milagros cuando ellos ministran y hablan de Jesús de Nazaret o de los salmos? ¿Por qué esa ministración? La Biblia dice que tenía gloria, pero no en su plenitud. Pero ¿qué pasaría si nosotros predicamos y aclaramos la plenitud del Hijo ya presente? Ya no sombra, tipo y figura. ¿Qué creen que no se va a mirar en las personas? Si aquello tuvo gloria, cuanti más gloria tiene este. ¿Ustedes creen que una persona enferma no se sane?
Porque hoy tenemos que exponerle, gritarle y te reprendo, Satanás, y esto, para que una persona se sane. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo ministrando bajo la sombra, tipo y figura. Y tiene gloria, y no me malinterpreten. Gente se sana, pero con más no creen que haría un efecto. La Biblia dice, mucho más. Si nosotros empezamos a entender la nueva administración que tenemos del Hijo impartido en nosotros para que la gente obedezca a la fe, podemos ver milagros, ¡pum!, así. Pero ¿cómo lo vamos a ver si la iglesia no ha sido entendida? Tiene la iglesia la naturaleza de Dios, tiene la misma vida de Dios, tiene todo, pero nos falta entendimiento. Y la Biblia nos dice que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No andando como necios. Cuando dice necio es que no eres entendido, pues. Ahí andas tú queriendo en el antiguo pacto, en la sombra, tipo y figura, y Dios te dice, hey, hay una nueva administración del nuevo pacto. ¿Y cuántos necios no encontramos que quieren seguir administrando la sombra, tipo y figura como realidad en nosotros? Y no es, pues. Se oye duro, pero es la verdad, pues. Yo no puedo ministrarle al pastor como nueva criatura. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Nada te faltará, como si él ya está completo en él. Entonces, no, le digo, espérate. Hay un versículo que encaja con su nueva naturaleza, a las epístolas, pero ustedes estéis completos en él. Tú eres la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí o no? Si a él le dio a Jesús, ¿cómo no le dará juntamente con él todas las cosas? Ahora, ¿qué está haciendo? El Espíritu que está en él le está dando a conocer todo lo que hay en él por Cristo, para que su fe sea eficaz, porque él va a obedecer a la fe. ¿Se acuerdan de la fe que habla en Timoteo? Una fe no fingida. Porque puede haber una fe fingida, ¿sí? Una fe que no entiende, pues, es la fe fingida. La fe que dice, no le importa, tú créele al Señor nomás. Y usted no, entiende, es ser entendido. Por eso Pablo en cada carta nos dice que sean llenos de todo el conocimiento de Dios. Oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo ora por Timoteo, dice, para que, así como la fe que estuvo en tu abuela, en tu madre, pues, también está en ti, dice. Pero no es una fe fingida, es la fe eficaz, la fe del Hijo en nosotros. Por eso es que obedecemos a la fe. No cuando nos predican, ve y te voy a dar una taza de café, no. Es cuando predicamos el Evangelio acerca de su Hijo. No del linaje de David, sino según Cristo, el que ya resucitó de entre los muertos. Hay que diferenciar. No, mi Evangelio no es según el Hijo de David, sino que es el Evangelio según el Hijo de Dios, según el Espíritu. Aquel era según Hijo de David, según la carne, pero no es nuestro Evangelio ese. Nuestro Evangelio es acerca de su Hijo, de Dios, que no nació, que vino, porque Él es eterno. ¿Quién es nuestra identidad? Estamos hablando y vamos a seguir hablando de esto porque no avanzamos mucho y queremos tocar todo esto, que se afirme y se aclare a la gente. No vamos a desistir, que la gente tenga una identidad, pero una identidad clara, segura, que sepa diferenciar entre lo que es y lo que no es. Porque yo le puedo decir, tu identidad es Cristo. Y él dice, amén. Y luego al ratito viene uno que le habla de David, así como David, y le dice, amén. Entonces, no ha entendido porque no sabe diferenciar. Tiene identidad, pero no sabe cuál es su identidad todavía exactamente. Y qué es y lo que no es de su parte de su identidad. Porque no toda la escritura es nuestra identidad, no nos identificamos con toda la escritura. ¿O sí? No. Yo no me identifico con toda la escritura, yo no me identifico con Job.
No me identifico con el Dios da, Dios quita, sea el nombre de Jehová bendito. No me identifico con eso. ¿Por qué? Porque yo no soy Job, no estuve en aquel tiempo. Yo soy una nueva criatura, un hijo de Dios. Tú no eres evangélico ni cristiano, tú eres hijo de Dios. Hemos obedecido muchas veces a la iglesia, a la religión evangélica cristiana, y hemos hecho sus ritos, sus formas de comportarse, sus cosas que hacen ellos, pero muy poco entendimiento tenemos de quiénes en verdad nosotros somos en Cristo por el Hijo impartido que está en nosotros, el Hijo eterno. Y Dios está dando a conocer para que lo demos a conocer, no al varón judío que era del linaje de David, sino a Jesús, a Jesucristo, el Hijo de Dios, que está en nosotros como vida y naturaleza. Y se va manifestando en toda su expresión en nosotros, en nuestro andar, en nuestro vivir, en nuestro caminar, en lo que hacemos, en todo, ¿sí o no? Mayor gloria. La enfermedad no tiene cabida, la pobreza tampoco, porque estamos hablando también del reino, las inescrutables riquezas de Cristo, del Hijo, y el Hijo está en nosotros. ¿Seríamos nosotros una mentalidad de pobres? Aclaro esto, porque hay muchas cosas que vemos en la Escritura que Pablo dijo, pero Pablo dijo que seas contento con lo que tienes, que porque nada trajimos y nada nos podemos llevar. ¿Cuántos lo han oído eso? Pero ¿a quién le estaba hablando ahí? Pablo dice, a los ricos de este mundo, diles, dice, que no pongan su confianza en las riquezas. ¿Cuál era el problema? Que ponían su confianza en las riquezas. Lo que tengo, eso soy. ¿Y qué les dice ahí? Conforme con lo que tienes, esté contento, porque nada trajiste, nada te puedes llevar. Como para que su mentalidad cambiara de no ponerla en las riquezas. Pero no diciendo, sé pobre, no tengas nada. No le dice eso. Pero a veces malinterpretamos, no importa, el cristiano no tiene que tener nada, que sea un pobre. Por eso es que ahí se ha venido la mentalidad de escape. No importa, Jesús viene pronto, no importa, no tengas nada, no te prepares, no estudies, no hagas nada. El rapto viene mañana y mejor prepárate para que no te vayas a quedar, ¿sí o no? ¿Cuántos nos dijeron eso? Pero Dios quiere que seamos entendidos porque tenemos una administración mayor. Dios está esperando que la manifestación de sus hijos, la creación, perdón, está esperando por la manifestación de sus hijos. Pero hijos entendidos en toda la plenitud que está en nosotros por Cristo. Porque Él es nuestra vida y nuestra naturaleza. ¿Amén? ¿Claro? Amén.